Ante el atropello debemos evitar el odio del odio y rescatar el concepto de derecho, que es acción y distancia. Desde los años 90 del siglo pasado, con un enfoque integral de derechos humanos, se incluyen los derechos sexuales y reproductivos. Importantes acuerdos internacionales ratificaron y ampliaron este tipo de derechos. Por ejemplo, la Conferencia del Cairo en 1994 y la Conferencia de Copenhague y Beijing en 1995. Dentro de la legislación internacional aplicada a los asuntos de orientación sexual e identidad de género, un hito fundamental lo constituyen los principios de Yogyakarta, firmada en la ciudad del mismo nombre, en Indonesia, en el año 2006. Un tema que me interesa mucho desde una perspectiva de derechos humanos y teórica es el tema de la diversidad y la diferencia. Diversidad y diferencia son dos realidades básicamente de la experiencia humana que podemos analizar desde distintos puntos de vista, desde el derecho, desde la antropología, desde la sociología. Pero nos ha enseñado mucho a quizás no relacionarnos tanto con la diferencia. Nos cuesta como personas, como seres humanos, relacionarnos con todo aquello que nos resulta diferente, que no se parece a mí, aquello que me genera curiosidad o hasta temor porque es distinto y no lo conozco. Esa relación conflictiva es la que desde el punto de vista de los derechos humanos puede devenir o en justicia o en injusticia. Esto está reñido un poco con lo que conocemos muchos los abogados y las abogadas, que es el principio de igualdad. Siempre como abogados nos enseñan a privilegiar que, bueno, que todos y todas somos iguales ante la ley, que todas y todos tenemos que recibir el mismo tratamiento y que frente a la ley tenemos igualdad de derechos y deberes, que todos y todas somos exactamente iguales. Pero ¿cuál es la problemática con esta manera de concebir la igualdad? El problema se encuentra en que una vez que nos dicen que todos y todos somos iguales, no nos dejan espacio para la diferencia, no nos dejan espacio para la diversidad. ¿Cómo aprendemos o cómo nos condicionan a relacionarnos con aquello que es diferente si desde el principio nos están diciendo simplemente todos somos homogéneos, todos somos iguales y sin ningún tipo de diferencia? Entonces, desde este punto de vista es que se comienza a reivindicar desde el punto de vista de los derechos humanos lo que es el principio no solamente de igualdad, porque no es que estamos rechazando la igualdad, sino el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente, a afirmarme como un ser distinto, diverso, con particularidades, con especificidades que tienen igual cabida o igual validez dentro de un entorno social. Entonces habría que preguntarse, bueno, ¿están reñidos realmente igualdad y diferencia? Desde mi punto de vista no tendrían que estar reñidos, sino que son complementarios. Tenemos que saber, digamos, identificar en qué momento podemos reivindicar el derecho a la igualdad y en qué momento podemos reivindicar también el derecho a la diferencia. Hay un autor muy conocido que se llama Boaventura de Sousa Santos, que parafraseando un poco plantea algo así como que todas y todos tenemos derecho a ser iguales en la medida en que la diferencia sea discriminatoria, pero también tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad me descaracteriza y me hace perder lo que es mi esencia. Es más o menos lo que él plantea, o sea que hay derecho a la diferencia y derecho a la igualdad. Para darles una perspectiva muy rápida de la normatividad que hay en estos temas de derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, en la Constitución básicamente nos amparamos en los artículos 19, 20 y 21, que son los artículos que nos permiten, digamos, afirmar primordialmente el principio de igualdad y no discriminación, en el sentido de decir que ninguna persona debe ser discriminada por ninguna razón, ni por razones políticas ni económicas, y en nuestro caso que nos aboca el día de hoy, por razones como identidad de género y orientación sexual. Son motivos que podemos encontrar, son principios que podemos encontrar desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en el año 1948 hasta nuestros días. Se han ido perfilando, han ido evolucionando un poco para entender que la prohibición de discriminación es algo más allá que decirnos que todos y todas somos iguales, sino que es una batalla constante en la cual se busca un espacio dentro de la sociedad para la diversidad, para la diferencia, para relacionarnos con todo aquello que es diferente a nosotros. Y así lo vamos encontrando en distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un poco eso lo comentaba Carlos Colina hace un rato, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero de muchísimo interés por el hito histórico que significa este instrumento, y lo mencionaba también Carlos, los principios de Yogyakarta. ¿Por qué los principios de Yogyakarta? Porque estos principios lo que hacen es tomar el catálogo internacional de derechos humanos clásico que hemos tenido y hemos manejado básicamente desde el año 1948 y que ha evolucionado hasta nuestros días, pero se ha reinterpretado en clave de diversidad sexual. Básicamente lo que se ha hecho es decir, bueno, que
no puede admitirse ningún tipo de discriminación fundada en motivos como identidad de género y orientación sexual, que todas las personas pueden tener cualquier cantidad de derechos, pero que no puede ser un obstáculo mi identidad sexual o mi orientación, mi identidad de género, para el goce y libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Derechos como libre asociación, derechos como libertad de expresión, el reunirnos acá, el estar en un foro, el poder discutir, debatir, el poder expresarme libremente. Hay un derecho fundamental que aparece reflejado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el libre desenvolvimiento de la personalidad. La orientación sexual y la identidad de género es la nueva frontera de los derechos humanos. Hoy en día, si vemos en la perspectiva, las únicas personas que carecen todavía de derechos son justamente las personas sexodiversas. Salió una sentencia de la Sala Constitucional en respuesta a un recurso de interpretación que Unión Afirmativa introdujo en el año 2003. Nosotros lo que preguntamos en el recurso de interpretación fue si la orientación sexual estaba protegida frente a la discriminación desde el punto de vista constitucional, basándonos específicamente en dos artículos de la Constitución que son el 22 y el 23. El 22 dice que la enunciación, fíjense lo que promete la Constitución en materia de derechos humanos, la enunciación de los derechos en esta Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos no impide el reconocimiento de aquellos derechos que no están enunciados, es decir, no me digas que porque ese derecho específico no aparece en el texto de la Constitución o de los pactos internacionales, entonces no está protegido. Sí está protegido. Con base en ese artículo 22 y en el 23, que dice que los pactos internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional y aplicación preferente, es decir, se aplican los pactos y no la Constitución. Si los pactos protegen mejor los derechos humanos, entonces nosotros introdujimos ese recurso de interpretación preguntándole dos cosas. En primer lugar, como dije primero, si la orientación sexual estaba protegida constitucionalmente frente a la discriminación, y en segundo lugar, si dada esa protección constitucional que me estás admitiendo, las parejas homosexuales tenían el derecho al reconocimiento de sus derechos económicos, tales como los mismos derechos que se reconocen a las personas casadas con respecto a su relación, lo que decía Rafael ahora, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, el derecho a pensiones, el derecho a pensión de viudez, el derecho a un HCM, un seguro médico, etc. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nuestro mandato se centra específicamente en los derechos de las parejas homosexuales. Entonces, la respuesta de la Sala Constitucional en su sentencia fue típica de nuestra esquizofrenia nacional, que nosotros decimos que somos una cosa, pero somos otra completamente distinta de esa que decimos. Y es que, y nosotros la bautizamos como la sentencia del sí, pero no. Tienes razón, pero vas preso. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Sí, los individuos homosexuales tienen derecho a la protección constitucional frente a la discriminación por orientación sexual, y menciona específicamente el hecho de que no se te puede votar de tu trabajo solo por tu orientación sexual, pero no así las parejas homosexuales. ¿Por qué establece esta distinción? Porque se dice las parejas homosexuales tienen los mismos derechos, entonces pues podemos casarnos. Podemos casarnos y podemos reclamar seguridad social, etcétera, etcétera, como cualquier pareja heterosexual en este país. Entonces, lo que dijo fue que si bien las parejas homosexuales no tenían ese mismo derecho, es decir, el Estado venezolano no se obliga a reconocer ese derecho de las parejas homosexuales, tampoco estaba prohibido por la Constitución. Es decir, el 77, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer y las parejas de hecho son entre hombre y mujer, no impide la posibilidad de la protección legal de las parejas homosexuales. Es decir, solamente si la Asamblea quiere, por eso es que tuvieron buen cuidado de decir que no era un derecho, porque si decían que era un derecho, entonces obligaban a legislar a la Asamblea, entonces dijeron, no, si la Asamblea quiere, puede legislar, no está prohibido por la Constitución.